El periodista Ernesto Ekaizer, uno de los analistas judiciales más reconocidos de España, ha vuelto a poner el foco en un asunto que incomoda profundamente al Partido Popular y a la ultraderecha: las maniobras legales del novio de Isabel Díaz Ayuso. En un artículo que rápidamente se ha convertido en material de debate en redes sociales y tertulias, Ekaizer destapa lo que describe como una jugada calculada en los tribunales para dilatar, minimizar o incluso evitar las consecuencias legales de las investigaciones que pesan sobre él. Pero lo más llamativo de su trabajo no es solo el contenido de las revelaciones, sino la forma en que conectan con la estrategia política de la propia Ayuso y con los intereses de líderes como Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo. El caso del novio de Ayuso, Alberto González Amador, ya llevaba meses siendo un quebradero de cabeza para la presidenta madrileña. La investigación sobre presuntos delitos fiscales y sociedades pantalla, vinculadas a operaciones de facturación opaca y deducciones irregulares, ha ido creciendo en complejidad. Aunque desde el entorno de Ayuso se insiste en que se trata de un asunto privado, la magnitud de las cifras, el perfil mediático de los implicados y las conexiones con empresas proveedoras en plena pandemia han convertido el caso en un asunto de interés público. Lo que Ekaizer ha puesto sobre la mesa es que las defensas, tanto la jurídica como la política, no se mueven de forma aislada. Según el veterano periodista, hay indicios de que el equipo legal de González Amador ha maniobrado para elegir plazos, jueces y estrategias procesales que le permitan ganar tiempo y, con ello, diluir el impacto mediático y político del caso. No se trata solo de presentar recursos o de pedir ampliaciones de plazo, algo común en cualquier proceso judicial, sino de hacerlo de manera que coincida con momentos clave en la agenda política de Ayuso y del Partido Popular. Este señalamiento, de confirmarse, no es menor. Significa que el caso no se está moviendo únicamente en el terreno de la justicia, sino también en el tablero de la estrategia electoral y de imagen. Ekaizer, conocido por su capacidad para cruzar datos judiciales con el contexto político, describe cómo determinados movimientos procesales han coincidido con campañas electorales, debates parlamentarios o momentos en los que el foco mediático estaba en otros asuntos. El resultado es que la presión sobre Ayuso ha sido menor de la que podría esperarse en casos similares. Pero la parte más explosiva del análisis de Ekaizer es la que conecta estas maniobras con Abascal y Feijóo. Según el periodista, la ultraderecha de Vox y la dirección nacional del PP tienen un interés común en que el caso no erosione a Ayuso más de lo necesario. En el caso de Vox, porque Ayuso se ha convertido en su principal ariete contra el gobierno central, y un debilitamiento grave de su figura podría restar fuerza al bloque de oposición dura. En el caso de Feijóo, porque aunque su relación con la presidenta madrileña es fría y distante, un escándalo judicial de gran magnitud en la Comunidad de Madrid podría abrir una grieta en el electorado que el PSOE y Sumar estarían dispuestos a aprovechar. Lo que plantea Ernesto Ekaizer no es una simple acusación lanzada al aire. El periodista, con décadas de experiencia siguiendo los movimientos internos de la judicatura, sustenta su análisis en hechos documentados, solicitudes de aplazamientos presentadas en momentos muy concretos, maniobras para recusar a determinados jueces que se habían mostrado especialmente diligentes y filtraciones controladas a ciertos medios de comunicación afines al PP madrileño. No es casualidad que varias de estas acciones hayan tenido como resultado que determinadas diligencias se retrasaran semanas o incluso meses, reduciendo el impacto mediático que hubiera tenido su resolución inmediata. Uno de los ejemplos más claros que detalla Ekaizer es la estrategia procesal que coincidió con la campaña electoral autonómica de Madrid. En lugar de permitir que una citación clave se realizara en plena campaña, algo que habría abierto telediarios y portadas, la defensa presentó un recurso que, aunque previsible que fuera rechazado, sirvió para posponer esa diligencia hasta después de la cita electoral. Este movimiento, aparentemente técnico, evitó que Ayuso tuviera que responder a preguntas incómodas justo cuando más necesitaba controlar su imagen. La conexión con Abascal en este asunto se produce porque Vox ha convertido a Ayuso en uno de sus referentes indirectos. Aunque no milita en su partido, la presidenta madrileña comparte con la ultraderecha el discurso de confrontación total contra Pedro Sánchez, contra las políticas progresistas y contra cualquier intento de regulación que afecte a las grandes fortunas o empresas privadas. Para Abascal, mantener a Ayuso en pie, y en pie de guerra, es útil para sostener su propia narrativa, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde Vox necesita consolidar voto de derecha radical sin que se fragmente. Feijóo, por su parte, enfrenta una relación ambivalente con Ayuso. No hay que olvidar que en la interna del PP, la presidenta madrileña ha demostrado un poder propio capaz de eclipsar a la dirección nacional. Sin embargo, Feijóo es consciente de que un escándalo judicial demasiado potente podría debilitar a todo el partido, sobre todo porque el caso del novio de Ayuso no es un hecho aislado. Se suma a una larga lista de causas y sospechas que afectan a dirigentes populares en diferentes comunidades autónomas.
En ese sentido, cualquier control de daños que permita a Ayuso sobrevivir sin hundirse del todo es bienvenido para la dirección nacional. El análisis de Ekaizer adquiere una dimensión aún más inquietante cuando señala que este tipo de jugarretas judiciales no son patrimonio exclusivo del círculo de Ayuso. Según él, en los últimos años se ha extendido una cultura de litigación estratégica en la que se usan las herramientas del sistema judicial no solo para defenderse de acusaciones, sino para moldear el ritmo y la visibilidad de los procesos según intereses políticos. En otras palabras, no es tanto ganar un caso como controlar cuándo y cómo se desarrolla para que su impacto público sea mínimo. El problema de fondo es que esta práctica, aunque legal en muchos de sus mecanismos, erosiona la confianza en la justicia. Cuando la ciudadanía percibe que no todos los casos avanzan al mismo ritmo, y que los de los poderosos parecen moverse con un calendario a la carta, se consolida la idea de que el sistema judicial no es igual para todos. Y esto, en una democracia, es dinamita pura para la legitimidad institucional. En el caso concreto del novio de Ayuso, Ekaizer recuerda que las acusaciones no son menores: presunta defraudación de impuestos por una cantidad millonaria, uso de sociedades interpuestas para facturar servicios y operaciones con empresas relacionadas con contratos públicos. Todo ello en un contexto particularmente sensible. Parte de las actividades investigadas se sitúan en los años de la pandemia, cuando el gobierno regional de Ayuso firmaba contratos millonarios de emergencia que, en muchos casos, han sido cuestionados por su falta de transparencia. Este punto es clave para entender por qué el caso afecta políticamente no solo a Ayuso, sino también al PP, y de forma indirecta, a Vox. Si las investigaciones confirman que el círculo íntimo de la presidenta se benefició de ese contexto, el discurso de gestión ejemplar con el que Ayuso ha intentado blindarse quedaría gravemente dañado. Por eso, sostiene Ekaizer, la estrategia no es tanto desmontar las acusaciones de fondo, algo que llevará tiempo y que no se puede garantizar, sino ganar tiempo para que, cuando lleguen las resoluciones judiciales más delicadas, el clima político sea distinto. Esta táctica de alargar los plazos se ve reforzada por otro factor: la saturación mediática. En un país donde la actualidad política se renueva cada 24 horas, retrasar un procedimiento unos meses puede ser suficiente para que la atención pública se disperse y el impacto de la noticia se diluya. Esto funciona especialmente bien en entornos mediáticos polarizados, donde los medios afines amortiguan o directamente ignoran las informaciones perjudiciales para su bando. Ekaizer también subraya que esta forma de actuar es posible gracias a un conocimiento profundo de los engranajes judiciales y a la colaboración de abogados especializados en procedimientos de alta exposición política. No se trata de improvisar, sino de un plan meditado que combina recursos legales, control de la comunicación y sincronización con la agenda política. La pregunta que plantea el periodista, y que resuena con fuerza en su análisis, es si esta jugarreta judicial será suficiente para proteger a Ayuso y a su pareja de un daño político irreversible. Por ahora, parece que sí ha conseguido limitar el impacto inmediato. Pero los procesos judiciales, por muy controlados que se intenten, tienen un elemento de imprevisibilidad. Basta con una filtración no prevista o con que un juez decida acelerar un trámite para que todo el castillo de plazos se venga abajo. Ekaizer, en su análisis, también pone sobre la mesa el papel de la opinión pública como factor que puede romper cualquier blindaje político. Aunque el equipo de Ayuso y el PP madrileño han conseguido, hasta cierto punto, contener el impacto de las informaciones sobre Alberto González Amador, el malestar social se acumula como una marea subterránea. No todas las críticas se verbalizan de inmediato, pero van calando, especialmente entre votantes moderados que valoran la honestidad como un atributo esencial en la gestión pública. En este punto, el periodista insiste en que el caso tiene un potencial de desgaste similar al de otros escándalos que, en un principio, parecían controlables. Recuerda ejemplos recientes: casos que arrancaron como asuntos técnicos o aparentemente menores y que terminaron derribando carreras políticas porque coincidieron con un momento de hartazgo ciudadano. Si las revelaciones sobre las maniobras judiciales del novio de Ayuso coinciden, por ejemplo, con nuevas polémicas por contratos públicos o con una crisis interna en el PP, la percepción podría girar rápidamente en su contra. Lo que inquieta a Vox y al PP nacional es que Ayuso, a pesar de ser una figura con proyección propia y gran tirón mediático, está indisolublemente unida a la marca política de la derecha. Un golpe serio contra su imagen no solo afectaría a Madrid, sino a todo el bloque conservador, debilitando su capacidad para competir contra el gobierno central en el terreno de la ética y la integridad. Abascal lo sabe y, por eso, aunque Vox y PP se disputen votos, hay un pacto tácito de no empujar a Ayuso al vacío cuando enfrenta problemas judiciales o mediáticos. La jugada judicial que describe Ekaizer también tiene implicaciones más amplias para el sistema.
El hecho de que las estrategias de defensa en casos de alto perfil puedan modularse en función de intereses políticos cuestiona la igualdad ante la ley. Y esto no es un problema menor. Erosiona la confianza en las instituciones y refuerza el discurso de que la justicia no es igual para todos. Un mantra que, aunque repetido por la izquierda, cala también entre votantes de derechas que se sienten decepcionados con la élite política. El testarazo al que alude Ekaizer en su artículo se produce precisamente cuando señala con nombre y apellidos a Abascal y Feijóo como beneficiarios indirectos de esta estrategia. No se trata de que estén implicados directamente en las maniobras procesales del novio de Ayuso, sino de que forman parte del ecosistema político que se beneficia de que el escándalo no escale. Para Abascal, es mantener intacto a un peón que golpea constantemente al gobierno de Sánchez desde la capital. Para Feijóo, es evitar que un incendio político en Madrid debilite su liderazgo nacional justo cuando intenta proyectarse como alternativa de gobierno. El golpe mediático es doble porque expone, por un lado, la hipocresía de quienes piden tolerancia cero con la corrupción cuando afecta a otros partidos, pero practican la indulgencia con los suyos. Y, por otro, deja claro que, más allá de las tensiones internas, PP y Vox comparten un interés estratégico en proteger ciertas figuras clave, aunque sea a costa de principios que dicen defender. Ekaizer concluye que, aunque la jugada judicial pueda funcionar en el corto plazo, el tiempo es un enemigo implacable. Las causas judiciales, incluso las más blindadas, acaban generando nuevas ramificaciones, y cada movimiento queda registrado. La hemeroteca y los sumarios no desaparecen, y la política española es experta en resucitar casos antiguos cuando resulta conveniente. Así, cualquier victoria táctica de hoy puede convertirse en un lastre mañana. En definitiva, lo que revela este caso no es solo una maniobra legal concreta, sino un patrón que conecta la justicia y la política en un entramado que, para muchos ciudadanos, confirma la idea de que las élites juegan con reglas distintas. Y esa percepción, cuando prende, es más difícil de apagar que cualquier titular incómodo. Salud y lucha.